Gracias al Señor porque Él es bueno para con cada uno de nosotros. Amén. Su misericordia y su verdad son eternas para siempre. Amén. Amén. Y en todo tiempo, pues, el Señor bendice nuestras vidas. Amén. Amén. Bien, yo también quiero compartir un texto con ustedes antes de comenzar a predicar la palabra del Señor, y es el Salmo capítulo 16. Amén. Salmo bastante conocido por todos nosotros. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Amén. Es algo hermoso el estar juntos y en armonía. Amén. De verdad que es algo grandioso el poder hacerlo. Así que aquí sabemos que Dios envía esa bendición. Aquí sabemos que Dios trae vida a través de su palabra, a través de todo lo que hacemos para su gloria y para su honra. Amén. Meditando en el texto de Efesios capítulo 6, versículo 10, el que tomaron como lema para esta actividad. Una de las cosas que me llama la atención, que Dios no deja nada al azar, ¿verdad que sí? Cuando usted lee ese texto, cuando ve la composición en la que está y se recuerda un poquito acerca de lo que el Señor viene hablando o lo que el apóstol viene hablando, primero aconsejando a los niños, a los jóvenes, aconsejando también a los padres de alguna manera, luego aconseja a los obreros, aquellos que trabajan, aquellos que se esfuerzan en las cosas terrenales y también en las cosas espirituales. Pero luego introduce ese maravilloso versículo donde dice: esforzaos en el Señor, ¿verdad? Pero como el apóstol es guiado por el Espíritu Santo de Dios y también inspirado por ese mismo Espíritu, no deja el asunto hasta allí para que creamos de alguna manera, o para que aquellos que estaban en la iglesia pudieran creer que entonces ellos tenían el poder o la fuerza para hacer lo que ellos debían hacer. Él les dice: fortaleceos en el Señor, pero en el poder de su fuerza. No en el de ellos mismos, no en lo que ellos quizás pensaban o creían, o no con sus propias fuerzas. A fin de cuentas es que se van a hacer las cosas, no es con nuestra propia fuerza, sino que entonces Él les dice: es en el Señor en primer lugar y en el poder de Él, en lo que Él da a nuestras vidas. Y eso me llevaba a reflexionar acerca de Hebreos, donde el Señor dice y nos habla y nos enseña. No es el tema de esta noche, ¿no? Pero es como que quiero aprovechar la oportunidad que el Señor me da. Dice la palabra del Señor que el que se acerca al Señor es necesario que crea que le haya, porque Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad que sí? Y si eso lo unimos con el último himno que se cantó hace momento, yo no vine aquí solo por venir, yo vine a buscar una bendición. La mayoría de las personas está corriendo detrás de algún movimiento, detrás de algún sentir, detrás de algo que los motive, de algo que pueda hacerlos sentir de alguna manera algo. No sé, y por eso las personas siempre dicen: bueno, cuando el Señor termine de tratar conmigo o de convencerme, o cuando yo sienta. Y la cuestión no es que nosotros podamos sentir o no sentir. La cuestión es de que para aquellos que creen, todas las cosas les son posibles. ¿Sabe por qué nos esforzamos? ¿Sabe por qué aún el sueño que golpea nuestro cuerpo en este momento no es suficiente para robarnos la bendición, o para que nosotros dejemos de luchar, o para que nosotros nos hagamos a un lado y dejemos de pensar en lo que hemos venido a hacer el día de hoy en este lugar? ¿Sabe por qué todas esas cosas suceden? Porque nosotros como creyentes tenemos algo en nuestra mente y en nuestro corazón, y es que hemos venido a agradar al Señor. No solamente hemos venido a pedirle algo, no solamente hemos venido a buscar su mano, no solamente hemos venido a buscar que Él bendiga nuestras vidas, sino que yo quiero agradecerle a Él lo que Él ha hecho por mí. Así que no he venido a perder el tiempo. Yo he venido a decirle al Señor: yo necesito fortalecerme, pero en el poder de tu fuerza.
Yo sé que tú estás aquí en este lugar. Hermano, yo sé que Dios está aquí. Hermano, y cuando sabemos de que Dios está en un lugar, no solamente lo creemos de alguna manera vacía o hueca, pero si lo creemos de verdad, de corazón, si sabemos en realidad de que Él está en este lugar, si de verdad usted lo cree, si de verdad usted desde que salió de su casa, usted dijo, yo sé, Señor, que tú vas a estar en este lugar, yo sé que tú vas a estar en esta actividad, yo sé que tú te vas a glorificar, entonces usted va a entender la esencia verdadera de por qué usted está aquí en este lugar, en esta hora. Y usted sabe de que no está perdiendo el tiempo. Usted sabe de que lo que usted está haciendo está causando algo en su vida. Está haciendo algo en su vida. Y lejos esté de nosotros algún tipo de otra cosa superficial o motivacional o algo que quiera esperar usted en lo místico. No. Es algo verdadero, es algo real. Y Dios está aquí. Y Él se mueve en su pueblo con poder y gloria. ¿Cuánto le alaban? Puede bendecirle a Él en esta hora. Y si usted cree que Él está aquí, entonces usted es reverente delante de Él. Usted tiene una conducta agradable delante de su Rey, delante de su Señor, y se esfuerza para su gloria y para su honra. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, amados hermanos, yo sé que todos me conocen, así que está de más que yo pueda mencionarles mi nombre en esta hora. La mayoría ya sabe quién soy, de dónde venimos. Iglesia Emmaús en el sector Bicentenario. Allí estamos sirviéndole al Señor, honrando y glorificando al único Dios verdadero, aquel que nos ha dado vida. Amén. Hoy quiero hablarles de un tema, el cual sé que, ahora sí, entrando en el tema, sé que es una de las cosas que ha causado muchos problemas dentro de las iglesias el día de hoy. La gente está corriendo detrás de muchas cosas. Como ya lo hemos mencionado, reconocimiento, quizás grandeza, unos detrás de poder, otros detrás de fama, otros de alguna manera se extravían de la verdad. Y como siempre lo he dicho, siempre hay quienes dentro de la iglesia, a pesar de que está su cuerpo aquí, o en alguna parte de la iglesia, a pesar de que está su cuerpo, su espíritu hace rato que no está, o su mente o su corazón. Y por eso es que a veces nos entretenemos entre los hermanos, tratando de hablar con ellos, uno a otro, ¿verdad? Y compartir algo de lo que no se está hablando. Pero yo sé que hoy estamos aquí, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie un momentico. Y vamos a ver de qué estamos hablando y qué es lo que la palabra de Dios nos menciona. Y cómo podemos entender algo que ha hecho tanto daño en estos días a la iglesia del Señor. Quiero que vaya conmigo, por favor, un momento a Romanos capítulo 12. Yo sé que aquí en la congregación conocemos bastante estos textos de la palabra del Señor. Sé que hemos estado estudiando, creo que no hace mucho tiempo que terminamos de estudiar el libro de Romanos y nos deleitamos en él, amén. Nos deleitamos y nos gozamos y es algo maravilloso el poder hablar de la palabra del Señor. Pero hoy yo quiero llamar su atención hacia algo especial que ha llenado nuestras vidas de mucho gozo, pero que también ha llenado la vida de muchas otras personas de incertidumbre y de algún tipo de confusión. Vamos a leer Romanos capítulo 12. ¿Puedo tomar este micrófono de aquí, verdad, hermano Renzo? ¿Sí? ¿Este? Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Disculpe, hermano. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y vamos a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Solamente vamos a tomar el versículo 2. Amén. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te doy gracias por tu palabra leída. Señor, sé que ya oramos por ella, pero quiero yo como instrumento tuyo en esta hora, en este lugar, poder orar también y darte gracias en primer lugar por el privilegio que me das de poder traer tu palabra en esta noche. Padre de la gloria, y que sea usted glorificándose en medio nuestro. Gracias, Señor. Háblanos, ministra nuestras vidas de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor mientras toma su lugar, ya que la palabra de Dios se recibe con alegría, se recibe con gozo. Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, hoy quiero hablar acerca de un tema bastante importante para todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Creo que no hay ningún cristiano evangélico que tenga una verdadera fe hacia Dios, que tenga una verdadera certeza del Evangelio de Jesucristo, que no se haya preguntado en alguna oportunidad cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Creo que la mayoría de todo cristiano, la mayoría de toda persona que se acerca con un corazón sincero delante de Dios, se ha preguntado en alguna oportunidad o en varias oportunidades cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Y lastimosamente, la respuesta a esta pregunta no está en la filosofía, no está en el conocimiento humano, no está en las declaraciones, no está en el decreto o en lo que otros puedan formular con sus pensamientos o sus enseñanzas, sino que más bien eso está en la palabra del Señor, la respuesta a esta gran pregunta. Pero quiero decirles que sé, amados hermanos, aunque estoy aquí ya a punto de comenzar a hablar acerca de este tema, que no es fácil hablar acerca de la voluntad de Dios, ya que el hablar de ella, por supuesto, al Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, conocer lo que la palabra de Dios habla acerca de lo que es la voluntad de Dios. Pero a pesar de todas estas cosas, para muchos de nosotros o para muchas personas hoy en día ha sido muy difícil entender cuál es la voluntad de Dios para ellos. Así que muchos han vendido la imagen de que la voluntad de Dios para muchos es lo que hoy se presenta en este mundo o en el mercado de la humanidad. Como que Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere prosperar tu vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, de que tú vayas a las naciones, de que tú seas grande, de que tu nombre sea conocido. Te veo predicando en grandes tarimas, te veo yendo a ciudades, te veo ministrando en otros lugares, te veo creciendo, te veo grande. Ahora hay una palabra que se ha metido dentro de las iglesias: te veo ganador. Como que si las cosas del Señor se trataran de algo secular o mundano o pasajero. Y resulta ser, amados hermanos, que todos estos términos o todas estas enseñanzas que han salido del mismo infierno y que se ha traducido, hermano, en verdades para muchos evangélicos, para muchas personas que están dentro de la iglesia, y al desconocer lo que la palabra de Dios dice, al desconocer la voluntad de Dios para ellos, se van corriendo detrás de estas fábulas, se van corriendo detrás de estas mentiras. Y por eso es que hoy muchas personas han dejado de buscar al Señor. Personas que en algún momento se acercaron sinceramente al Señor. Personas que sinceramente doblegaron su corazón a Dios, pero por desconocer cuál era la voluntad de Dios para ellos, entonces corrieron detrás de otras cosas que no era la voluntad de Dios. Muchos vendieron su fe, han vendido su esperanza, su corazón, su consuelo. Han cambiado buscando la manera de responder a esta interrogante. Así que es como una pregunta espinosa. Es como cuando alguien es latigado con espina o pasa por en medio de las rosas, que aunque se ven bellas, aunque se ven hermosas, tienen grandes espinas para defenderse. Y cuando pasan tratando de agarrar a una, terminan hincados por sus espinas. Así que dejan de alcanzar realmente lo que Dios quiere para con ellos. Permítame, hermanos, permítame tomar un pequeño momento y que vamos a resaltar algunas palabras importantes de este texto que acabamos de leer. Y luego
vamos a avanzar y ver qué es lo que el Señor nos enseña, qué es lo que Dios habla en su palabra y qué es lo que realmente Dios quiere para con nosotros. Mire este texto, aquellos que todavía tienen su Biblia abierta. En primer lugar, el apóstol nos enseña y nos dice que no nos conformemos a este siglo. Permítame recordar lo que dice el apóstol Juan. Todos aquellos que aman las cosas de este mundo o este siglo o lo que este mundo presenta o lo que ellos ofrecen como ganancia o como bendición, todo el que ama esas cosas deja de amar al Señor. Así que el apóstol Pablo tiene eso también en su mente y en su corazón al decirle al creyente: no te conformes a este siglo. Esto no quiere decir de que eres una persona conformista o está hablando y diciéndole: no, ya tienes suficiente. No, él no está diciendo eso. Está hablando de formarse a la imagen del mundo. Lo que está diciendo: no te forme a lo que el mundo predica, a lo que el mundo enseña, a lo que el mundo trae, a lo que este mundo entrega en los corazones, hermanos amados, confundidos por la mentira del enemigo. Son seducidos, son atraídos por las vanidades de esta tierra. Es como el mundo, es como una eterna incitación a hacer lo malo. Es como si estuvieran todo el tiempo y todos los días ofreciéndole a las personas cosas para tratar de llenar el vacío que hay en sus corazones. Pero el apóstol Pablo exhorta y dice: no te conformes a ello. Es lo mismo que dice en Efesios capítulo 1. Donde él habla y exhorta al pueblo de Dios y enseña acerca de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Y nos habla y nos dice: en aquellos tiempos nosotros también éramos como ellos, éramos extranjeros, éramos personas que andábamos en desobediencia, viviendo una vida apartado de Dios, viviendo una vida ajena a la voluntad de Dios. Así que él les dice estas palabras y les dice que no se conformen a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema de hoy con muchos de los hermanos, que aunque quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, aunque quieren saber qué Dios quiere con ellos, qué Dios quiere hacer a través de ellos, no nos preocupamos por tener una lectura de la palabra, no nos preocupamos por ir a la palabra de Dios. No me voy a detener mucho allí, porque quiero ahondar un poquito más sobre este asunto. Y dice luego: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Pero usa 3 términos para referirse a la voluntad de Dios. En primer lugar, dice que la voluntad de Dios es buena. ¿Te cree eso? La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena. En segundo lugar, es agradable. Y en tercer lugar, es perfecta. Así que todo lo que Dios quiere para con nosotros no tiene un grado de imperfección, no tiene un grado de maldad, sino que ella es agradable. Cuando usted se acerca al Señor, cuando usted y yo nos acercamos a Él, cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando yo puedo entender como cristiano lo que el Señor ha hecho en mi vida, entonces yo voy a entender que todo lo que Él quiere para mí es bueno, es agradable y es perfecto. Así que Dios no quiere solamente hacerme feliz. Dios no solamente quiere que yo tenga lujos o que yo alcance muchas cosas en esta tierra. No, Él quiere que yo sea agradable también a Él. Y es tremendo, amados hermanos, hablar acerca de esto. Fíjese, hermano querido, en el Nuevo Testamento, cuando se nos habla de la voluntad del Señor, es algo tan maravilloso, algo tan extraordinario, el poder entender lo que la Biblia habla acerca de este asunto. Y aunque lo podemos encontrar en varias palabras, manifestado de varias maneras, en varias formas, podemos entender cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Y podemos encontrar 3 palabras clave, las cuales anoté aquí, para poderla compartir con ustedes. En primer lugar, cuando hablamos de la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento o incluso en el Antiguo Testamento, vamos a entender en primer lugar que es el consejo de Dios para nuestra vida. En segundo lugar, vamos a entender que es el plan de Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca del deseo de Dios para nuestra vida. Son 3 cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios.
lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Lo que Él quiere alcanzar en cada una de nuestras vidas. Lo que el Señor quiere lograr a través de nosotros. Sin embargo, déjeme hacer algunas distinciones acerca de este vocabulario que la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios y cómo lo expresa en el Nuevo Testamento. En primer lugar, quiero mencionar dos palabras que hablan acerca de la voluntad de Dios. Y eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, donde la palabra del Señor nos habla acerca de dos cosas importantes. En primer lugar, las cosas que son ocultas a nosotros, las cosas que Dios no manifestó a nuestras vidas. Así que Él dice, todas las cosas que son ocultas le pertenecen a Él. Y todas las cosas que Él nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos. Así que en primer lugar, cuando usted quiere saber acerca de la voluntad de Dios, usted tiene que entender que hay una voluntad de Dios que ha sido revelada y hay otra voluntad de Dios que no es revelada en nuestras vidas. Y si usted pregunta, la mayoría, yo creo que aquí, bueno, el pastor Renzo que salió un momento, o cualquiera de los hermanos, yo me imagino que ha tenido una conversación con alguien que le ha preguntado, ¿será esta la voluntad de Dios? Mayormente nos pasa con los jóvenes dentro de las iglesias. Aquellos que están preocupados por formar un hogar o tener un noviazgo o tener una relación. Se acercan a los pastores y le preguntan, hermano, ¿será esta la voluntad de Dios para mi vida? Y hemos reducido la voluntad de Dios, hermano, a cosas naturales, a cosas mundanas. Queremos saber si es la voluntad de Dios que yo me ponga un par de zapatos marrón o negro. Si es la voluntad de Dios que yo hoy me ponga la camisa tal o el vestido tal. Hemos reducido la voluntad de Dios a eso. Y hemos hablado de esas cosas y hemos pensado de que Dios en ese tipo de cosas puede hacer algún tipo de observación hacia nuestras vidas. Así que hay personas que se acercan a ti y te preguntan, hermano, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios. Yo pudiera entonces casarme de esta manera, o pudiera hacer este negocio, o pudiera comprar esta casa, o pudiera comprar este carro. Oye, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues yo te voy a decir algo en esta noche. Hay dos cosas bien importantes que debemos entender. Hay cosas que no son reveladas a nosotros y otras que sí son reveladas a nuestras vidas. En primer lugar, es necesario que usted entienda eso. En primer lugar, es necesario que usted pueda aprender acerca de este asunto. Y que podamos ver a través de la palabra de Dios lo que Él habla en nuestras vidas. En segundo lugar, tenemos otra forma de ver la voluntad de Dios. En lo que es la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Esto es un poquito más complicado, porque cuando hablamos de la voluntad absoluta de Dios, estamos hablando de la voluntad que Dios decreta, de lo que Dios ha establecido, como cuando en el principio el Señor se paró y dijo, sea la luz, y fue la luz. No hay nada que pudiera interferir con ese mandato divino. No hay nada que pudiera cambiar, no hay nada que pudiera obstaculizar la voz de Dios, porque Dios estaba decretando que eso sucediera de esa manera. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Y si usted inclina su corazón a tratar de saber cuál es la voluntad absoluta de Dios, quizás nos vamos a encontrar con algunas cosas importantes en nuestras vidas. Pero más allá de que si usted pueda conocer cuál es la voluntad absoluta de Dios o aquella voluntad que es permisiva, usted tiene que entender entonces lo que la palabra de Dios habla acerca de eso. Y tenemos la voluntad permisiva de Dios. Esta es más complicada todavía. Pensamos en oportunidades. Bueno, si Dios lo permite de esta manera es porque Dios me está apoyando en esto. Una oportunidad, una persona que se me acercó y me dijo, pastor, me están vendiendo algunas cosas que yo sé que son mala vida. Yo sé que son cosas que son obtenidas de una manera ilegal. Pero yo creo que la voluntad de Dios que yo lo tenga. Porque si no fuera la voluntad de Dios, no se me acercara a mí para venderme eso. Hemos llegado a ese punto. Hemos tratado de pensar, o que desde el mismo principio, muchas personas han tratado de distorsionar la voluntad de Dios. Han tratado de manejar a Dios a su antojo. Y por eso es que hoy muchas personas están corriendo detrás de falsos ídolos, de falsos dioses, de falsas enseñanzas, porque han tratado de torcer la verdad de Dios. Así que cuando hablamos de la voluntad permisiva de Dios, no se trata de que Dios esté de acuerdo con lo que estamos haciendo.
Es más bien que, aunque Dios tiene el poder para detenernos, aunque Dios tiene el poder para detener a las personas que están haciendo lo malo, aunque Dios está en ese lugar, en ese momento, Él decide voluntariamente abstenerse de no hacer nada. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Que a pesar de todas las cosas, a pesar de que Él pudiera fulminar, a pesar de que Dios pudiera intervenir, a pesar de que Dios pudiera obrar, Dios deja que las cosas sucedan. Él mismo voluntariamente dice, bueno, yo voy a permitir que suceda. Y por eso es que hay muchas personas que han confundido esta voluntad. Muchas personas que han confundido el regalo de lo que Dios ha hecho por ellos. Y hoy por hoy tenemos, hermanos, problemas serios en muchos lugares, en muchas iglesias. Hay personas que están dentro de la iglesia orándole al Señor y diciéndole, Señor, ¿es tu voluntad que yo siga en este lugar? ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, cuántas personas que se paran hoy en los altares? Usted escucha diciendo, yo estaba en tal lugar, en una iglesia así y tal, y vino Dios y me habló y me dijo que era necesario que yo saliera de ese lugar porque ya mi tiempo se había acabado en ese lugar. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo podemos nosotros mencionar o meter a Dios, poner a Dios en una circunstancia como esa? Hoy muchas personas pesan las predicaciones. Hoy muchas personas pesan lo que se dice en la iglesia, lo que se dice en los altares, porque ellos tienen en su corazón un mal concepto de lo que es la voluntad permisiva de Dios. Así que Dios me permitió solamente estar aquí un tiempo, pero yo sé que en cualquier momento Dios me saca de aquí. Dios me va a llevar a un lugar más grande. Dios me va a llevar a un lugar donde yo pueda desempeñar mi ministerio, donde yo pueda desempeñar toda mi sabiduría y todo mi conocimiento, donde yo pueda alcanzar las metas que el Señor quiere que yo alcance. No, el Señor no quiere que tú alcances metas. El Señor quiere que tú le sirvas a Él y que le obedezcas a Él, que le ames a Él y que honres su palabra. Eso es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Lejos está de Dios de que nosotros seamos grandes, de que seamos reconocidos. Dios lo que quiere es que a través de nosotros la gente le conozca a Él, le honre a Él, le alabe a Él y le glorifique a Él. Que las personas que puedan escucharnos sientan el deseo cada día más de amar a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Así que déjenme ponerle un pequeño ejemplo. Hay personas que salen y le dicen al Señor, Señor, si esta es tu voluntad, entonces yo te voy a pedir que tú permitas que todas las puertas se abran, que todo se dé fácilmente. Hermano, hemos caído en un error tremendo muchas veces. Y hay cosas que suceden porque son naturales que sucedan. Hay circunstancias que se dan, cosas que se dan porque son naturales que se den. Pero cuando usted desconoce lo que la palabra de Dios enseña, allí es donde vienen los problemas muchas veces para nuestras vidas. Y caemos, hermano, en problemas graves. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Permítame orientarlo un poquito acerca de esa pregunta, que es difícil para muchos responder. Hombres y mujeres que hoy están caminando de espalda a Dios, porque una vez se preguntaron, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y se olvidaron de que la respuesta a esa pregunta estaba en la palabra del Señor. Permítale hablarle de una tercera voluntad de Dios. Y es allí donde me voy a quedar. Hay algo que nosotros conocemos como la ley o los mandamientos del Señor. Esa es la voluntad que se conoce como la voluntad absoluta de Dios. Una voluntad que es clara y que es precisa y que es revelada en la palabra del Señor. En el libro de Éxodo, en su capítulo 20, se establece la ley de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué quiere saber usted acerca de lo que Dios quiere que usted haga? ¿Cuál es su afán o cuál es su empeño o cuál es mi empeño, cuál es mi afán o cuál es mi disposición al acercarme al Señor y decirle, Señor, yo quiero saber cuál es la voluntad tuya para mi vida? Si tu voluntad o tu
mover o tu pensamiento es sincero delante de Dios, te va a inclinar tu corazón a honrar a Dios. Ahora permítame poner el mismo ejemplo que le puse al principio. Si una persona se quiere casar y está tratando de decidir si se casa con María o con Petra o con Juana, con quien sea que se quiera casar, esa persona quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. Y hoy tenemos un montón de personas, y más que todos jóvenes, llegando a las iglesias y diciendo, no, porque lo que pasa es que conocí a un muchacho en el mundo, que es el que me gusta, es el que me cae bien, es el que me atrae, dicen ellas. Y a ese yo lo amo con todo mi corazón. Así que yo voy a orarle al Señor. Y yo voy a casarme con él para luego traerlo a los pies del Señor Jesucristo. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida para eso? La Biblia dice en primer lugar, y tú lo conoces, que no te puedes unir a un yugo desigual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que a veces no se trata de que no conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es que a veces queremos hacernos los disimulados para no hacer lo que la voluntad de Dios dice que nosotros debemos hacer. Fíjese, cuando la voluntad de Dios se expresa, dice por ejemplo uno de los mandamientos, no matarás. Pero ¿qué han hecho los hombres? Muchos matan. Ahora, ¿cómo es posible que Dios haya dicho en su palabra que no deben hacerlo, pero muchos se resisten a hacerlo? Cuando la persona no quiere obedecer a Dios, cuando la persona no quiere acercarse a Dios con un corazón verdadero, con un corazón real delante de su presencia, Él siempre va a imponerse o va a tratar de imponer su voluntad ante la voluntad de Dios. Y hay personas que dicen, Señor, yo sé que lo que estoy haciendo no es bueno del todo. Yo sé que esto no te agrada del todo. Pero oye, Señor, es lo que yo quiero hacer. Y hay personas que se llegan más lejos y dicen, bueno, yo después me arrepiento, yo después pido perdón y me acerco al Señor sabiendo que lo que están haciendo está mal. Y hoy un montón de personas tienen problemas serios con Dios. Allí está la voluntad de Dios expresada en su palabra, a través de su ley. ¿Sabe por qué los salmistas decían, oh Señor, cuánto amo yo tu ley? En ella medito de día y de noche. Es mi complacencia al servirte. Señor, yo quiero obedecer tus mandamientos. Son ellas las que son lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Es tu palabra la que guía mis pasos. Eres tú, Señor, el que haces en mi vida. ¿Sabes por qué decían eso? Porque llegaron a entender que lo que Dios ha expresado en su palabra, lo que Dios ha dado a través de su ley, a través de su mandamiento, lo que Dios ha ordenado, eso va a traer un provecho a nuestras vidas, va a traer un beneficio a nuestras vidas, va a traer gozo a nuestras vidas, va a traer paz a nuestra vida. Y todo lo que se rebelan en contra de esa voluntad, terminan teniendo problemas serios con Dios. ¿Se recuerda el Evangelio según San Mateo, capítulo 7? Donde habla aquellas palabras terribles que resuenan en los corazones de aquellos que amamos a Dios y que tratamos de guardar su palabra. Esas palabras que se hablan en ese lugar donde dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Hermano, ¿sabe lo que significa las palabras que aparecen en el versículo anterior a ese? Son personas que quisieron caminar sin ley en esta tierra. Sabían lo que eran bueno y no lo hacían. Sabía lo que estaba estipulado por la palabra del Señor, pero no lo hacían. Y esa era condenación para el hombre. Cuando Dios ha llamado al hombre a arrepentimiento, cuando Dios ha traído al hombre a arrepentimiento, cuando Dios ha hecho una obra en el hombre y el hombre termina rebelándose en contra de esa voluntad de Dios. Hermano, no es que desconozcamos la voluntad de Dios, es que no queremos ser obedientes a la voluntad de Dios. Sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Allí está la respuesta en su palabra. Él quiere que nosotros podamos obedecerle a Él. Que podamos agradarle a Él. Que podamos servirle a Él. Que podamos honrar su nombre. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Él la dejó expresa en su palabra. Allí están los mandamientos, allí está la ley, allí está la ordenanza. Solamente lo que tenemos es que voltear nuestra mirada hacia la palabra de Dios, hacia lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ahí entenderemos con firmeza, ahí entenderemos la verdad de lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
No, hermano, no nos extraviamos porque no tenemos dirección. No nos extraviamos porque no tenemos una brújula. No nos extraviamos porque no haya el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que esté confrontando nuestras vidas. No, hermano, nos extraviamos porque no queremos obedecer a Dios. Este mundo está lleno de personas que corren detrás de fábulas, detrás de mentiras. Se han inventado sus propios dioses, desconociendo lo que Dios ha querido hacer en sus vidas. Así que hay personas que han caído en la metafísica, hay personas que han caído en la brujería, hay personas que han caído en muchas cosas horribles que una vez predicaron en contra de eso, pero hoy lo están practicando, supuestamente buscando la voluntad de Dios. Hay personas que quieren esconder, hay personas que quieren indagar, hay personas que quieren llegar no sé a dónde, a una profundidad que no es bíblica, quieren llegar a un conocimiento que no es bíblico, quieren llegar a una verdad que no es bíblica, quieren tratar de razonar con un nuevo pensamiento, con una nueva filosofía. No importa que eso nos saque de Dios, no importa que eso nos lleve a otro lugar. Amados hermanos, por eso la Biblia advierte y dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final de ese camino es muerte. Hay algo que preocupa nuestras vidas. Aquellos que amamos a Dios todavía, y nos preocupa ver cómo personas corren detrás de ofertas engañosas. Es como aquellos que tienen negocio y ponen ofertas de mentira en sus negocios. Y dice, ven y compra esto, esto te va a servir, cuando saben que son cosas que no van a durar nada. El diablo también da ofrecimientos engañosos. El diablo también engaña ofreciendo cosas. Recuerde que al mismo Jesús de Nazaret, el diablo quiso ofrecerle cosas para que le adorara y para que le sirviera. Pero Jesús, conociendo la voluntad de su Padre, dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres servirle al Señor? ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres que al final del camino, cuando estés cara a cara, cuando estés frente a frente con tu Dios, cuando estés frente a Él, Él pueda decirte, entra en el gozo de tu Señor, aleluya, y allí vas a estar gozoso, allí vas a estar bien, allí Él va a enjuagar toda lágrima, va a hacer cosas maravillosas y te vas a regocijar con aquellos que han vencido? Eso se logra solamente haciendo la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad preceptiva de Dios, donde Él dejó precepto para que tú te guíes, donde Él dejó ordenanza para que nosotros nos guiemos. Es como cuando papá sale de la casa y le dice a sus hijos, yo necesito que cuando yo salga, tú no le abras la puerta a nadie. Yo necesito que cuando yo salga, si alguien viene tocando la puerta, no importa quién sea, yo necesito que tú me obedezcas. Quédate dentro de la casa, no abras la puerta a nadie. Y si alguien pregunta por mí, dígale que yo vengo más tarde o que vengo en la noche, que me espere. Pues el Señor nos ha dado una ordenanza a nosotros. Y nos ha dicho, el que persevera hasta el final, este será salvo. Él dice en su palabra, el que guarda su palabra y confía en Él, entonces este será salvo. Y aunque hemos estudiado y hemos dicho en muchas oportunidades algo que es real, la salvación de nuestras almas no es por obra. Pero sin embargo, detrás de la salvación hay una obra grandiosa, y es la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, una obra redentora. Alabado sea su nombre para siempre. Él derramando su sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos tener vida el día de hoy. Hermano, no crea usted que yo soy ingenuo en esta hora cuando estoy predicando la palabra del Señor y yo sabiendo que usted no tiene una batalla grande allí donde usted está sentado. Yo sé que usted está cansado, al igual que yo. Yo sé que estamos luchando. Pero yo necesito que usted entienda algo en esta noche. Y que por un momento abra sus ojos bien abiertos. Que por un momento usted abra sus oídos bien abiertos. Que por un momento usted abra su corazón bien abierto. Y entienda que la voluntad de Dios para nuestras vidas está allí manifestada en su palabra. Y no podemos cerrar al blanco. El Señor no se fue y dijo, ahora hagan ustedes como ustedes quieran.
El Señor no se fue y dijo, bueno, vamos a hacer algo, ahora ustedes resuelvan como ustedes quieran. No, Él dejó su palabra. Él dejó su evangelio. Él dejó la verdad. Él dejó lo que usted y yo quería que hiciéramos. Pero debemos nosotros enfocarnos en lo que Él ha enseñado en nuestras vidas. En esa voluntad maravillosa, preceptiva de Dios. Allí debemos estar, escudriñando la palabra del Señor. Debemos saber de que tenemos que servirle a Él. ¿Sabe qué bonito cuando usted toma alguna decisión bajo la palabra de Dios? ¿Sabe qué es hermoso, hermano? Y sabemos que no vamos a cerrar al blanco, que no vamos a fallar. Cuando usted toma una decisión en su vida que esté acorde a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe? Hay algo maravilloso en la palabra de Dios. Hay algo extraordinario en la palabra de Dios. Y es que al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Así que nos gozamos en la libertad que Cristo nos ha dado. Nos gozamos en la libertad que Él nos ha dado. ¿Cómo yo puedo gozarme en la libertad que Cristo me ha dado? Cuando yo camino dentro de sus estatutos, cuando yo camino dentro de su voluntad. Hermano, no es tan complicado como a veces creemos. Dios nos ha dejado un parámetro. Dios nos ha dejado una línea bien marcada de lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que Él no quiere que nosotros hagamos. El problema no ha sido Dios. El problema no es que Dios nos dejó desprovisto. El problema es que a veces se ha endurecido el corazón del hombre. Así que hoy el hombre prefiere creer en fantasmas, prefiere creer en enseñanzas mundanas, prefiere creer en mentiras. Ya entre poco comenzamos a escuchar otra vez nuevamente el jinete sin cabeza y la sayona y ese tipo de cosas dentro de las iglesias. Porque hemos desconocido la voluntad de Dios. Si usted conoce lo que Dios le ha dejado en su palabra, entonces yo estoy seguro de que usted va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Permítame, hermano, ejercitarle un poquito en la palabra del Señor y poder mostrarle a través de la palabra de Dios algunas de las preguntas o de algunas de las respuestas a las preguntas que a veces nos hacemos cuando hablamos de la voluntad de Dios. Por ejemplo, allí en Efesios capítulo 6, versículo 6, estamos cerca de donde está el tema de la actividad. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en ese lugar. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo que la voluntad de Dios. Hoy la gente sirve a los hombres. Hoy la gente corre detrás. ¿Sabe por qué la gente ha vendido su fe? Ya no cambian por un plato de lentejas. Ahora cambian su fe por otras cosas. Vente que vas a tener un gran ministerio. Vente para acá que aquí sí vas a progresar. Vente que aquí sí vas a crecer. Vente que aquí sí vas a ser restaurado. Vente que aquí sí vas a ver la gloria de Dios. Vente que aquí sí vas a ver el fuego que desciende. Vas a ver cómo se abren los cielos. Vas a pelear en contra de las 7 potencias y los 7 poderes. Vente para acá. La gente no quiere escuchar nada de que apártate del pecado y deja el mundo y sigue a Cristo. La gente no quiere saber de eso. Pero en primer lugar, nos aconseja la palabra del Señor. No sirvas al ojo. No sirva a los hombres. Oye, ¿cuántas veces no escuchamos aquellas palabras terribles que estuvieron diciendo los evangélicos durante mucho tiempo? Yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Y mayormente esas palabras eran usadas para dirigirse al pastor o a los líderes de la iglesia. No, yo no sirvo al hombre. Y por eso es que había muchos que cuando se presentaban decían, yo soy fulano de tal, me congrego en la iglesia tal, está ubicada en tal sitio. Mi pastor, Jesucristo. Ellos no tenían pastor dentro de las iglesias. Pero la voluntad de Dios es que tú le sirvas de corazón. Que tú puedas acercarte a Él y que puedas honrarle en espíritu y en verdad.
Así que yo pudiera, si quisiera hacer una lista, o si quisiera decir cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida, en primer lugar yo tomaría esto y dijera, tú tienes que tener a Cristo en tu corazón para poder servirle a Él de corazón. Mire, segunda de Pedro, o primera de Pedro, mejor dicho, vamos a comenzar por allí. Primera de Pedro, capítulo 2. Si usted quiere, puede ir conmigo a esa lectura de la palabra, para que usted vea lo que estamos hablando. Primera de Pedro, en su capítulo 2. Esto es algo bien maravilloso, porque esto describe gráficamente lo que es la vida de un cristiano, la vida de un creyente, la vida de una persona que ama a Dios, que honra a Dios, que glorifica a Dios, que exalta el nombre de Dios y que realmente quiere agradar a Dios con toda su vida. Mira lo que dice el capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercados a Él, piedra viva, desechado ciertamente por todos los hombres, mas para Dios escogido y precioso. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero hoy estamos peleando una batalla aquí donde estamos. Yo a veces me pongo a ver, hermano, es una realidad en nuestras vidas. A veces nosotros nos reunimos en nuestras casas y son las 2, 3 de la mañana y tú no ves a nadie durmiéndose. Todos están riendo, todos están contentos, todos están gozosos, todos están despiertos. Pero cuando son para las cosas del Señor, hermano, di algo tremendo. Nos cuesta mantenernos. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Más a vosotros, que sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermano, en nuestras vidas, no es algo que está ajeno a nosotros. No es algo que está distante a nosotros. No es algo lo cual no se nos ha enseñado, se nos ha dicho. Hermano, la voluntad de Dios está expresada aquí en su palabra. Ahora permítame recordarle lo que dice la primera carta del apóstol Pablo. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y solamente voy a leer la primera parte de este versículo. Del versículo 3. Y dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es tu santificación. Que te aparte de lo malo, que me aparte de lo malo. Esa palabra que siempre está en nosotros, esa palabra que siempre está allí latente en nuestro corazón. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Porque estamos pensando en cosas grandes, estamos pensando en ministerio, en reconocimiento, en fama, estamos pensando en tantas cosas al mismo tiempo, pero la voluntad de Dios es esa. Lo que lo demás Dios haga a través de nosotros, sea la gloria para Él, sea la honra para Él, sea la alabanza para Él, pero la voluntad de Dios es que tú te santifiques. Que te aparte de lo malo. Mire, vaya conmigo un momentico a Mateos, capítulo 6, versículo 33, donde se nos habla algo bien maravilloso que yo considero en mi vida que es algo baluarte para nosotros. Es algo que debería gobernar nuestra vida, debería ser la brújula de nuestras vidas. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33.
Hay un texto que le gusta a los evangélicos, hay un texto que aman los evangélicos, hay un texto que muchos predican y enseñan, hermano, y hacen tantas cosas a través de este texto. Escucha lo que dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Yo espero que usted después de hoy salga de aquí claro cuál es la voluntad de Dios para su vida. Tu santificación, tu obediencia, que te someta, que te sujete. Pero también dice que la voluntad de Dios es que tú busques primeramente el reino de Dios. Corremos detrás de tantas cosas. Queremos alcanzar tantas cosas en este mundo. Queremos alcanzar, hermano, tantas cosas en esta tierra. Hay gente que se han ido a otros países, a otros lugares, a otros sectores, casi que se quieren ir a otro planeta. Yo creo que quieren ir a Marte para ver si encuentran algo diferente, ¿no? Porque allá sí me va a ir bien, allá yo voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Hermano amado, si usted no recibe lo que Dios tiene para usted a través de la palabra de Dios, usted se puede ir a la Conconchina, pero nada va a suceder diferente. Porque la mayoría de las cosas que Dios quiere para con nosotros no las queremos. Él te dice, sé santo, y yo no quiero ser santo. Él te dice, sé obediente, y la mayoría de las veces no queremos obedecer. Somos personas que a veces estamos dentro de las iglesias, hermano, y somos unas personas tremendas. Ponemos miles de excusas dentro de las iglesias. Siempre estamos objetando lo que se nos dice. Hermano, hay que hacer esto. Hermano, pero si lo hace fulano. Hermano, hay que ayunar. Hermano, pero pues la hermana fulana no vino porque le toca a ella ahora. Hermano, pero mire, hay que ver a la iglesia. Hermano, pero ¿por qué no pone a perencejo a sus tanejos? Hermano, hay que salir a evangelizar. Y hermano, es que usted sabe que la atención se me baja. Pero cuando estamos siendo malcriados o groseros o rebeldes, o cuando tenemos rencor en nuestro corazón, no se nos baja la tensión, no nos da la chikungunya, no nos da la fiebre, no nos da la gripe, no nos da nada. Pero hacer la voluntad de Dios a veces nos enferma. Yo quiero decirle algo en esta mañana, amados hermanos. No es que no conozcamos la voluntad de Dios. Póngase la mano en el corazón y diga verdaderamente, yo conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Busca el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios. Lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Hermano, ¿qué significa Dios para ti? ¿Qué es Dios para usted, amado hermano? ¿Qué es Él? ¿Un juguete? ¿Un juego? Alguien que usted puede mover a su antojo, alguien que usted puede decir, bueno, yo peco, no importa, deliberadamente, yo hago las cosas malas, a fin de cuentas, Dios es tan amor que Él va a perdonarme todos mis pecados. Alguien que usted puede manejar o mover a su antojo, hacer con Dios las cosas que usted quiera hacer. No, ese no es Dios, hermano. El Dios que nosotros conocemos y el Dios que servimos es un Dios vivo, Dios poderoso, el Dios de verdad, el Dios de justicia. El Dios que dejó su palabra establecida para que usted y yo caminemos en base a esa palabra. Aquel que ha dicho lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces cuando hacemos la voluntad de Dios, podemos caminar libremente delante de la voluntad de Dios. Y permítame reconocerlo o retroceder un poquito. Permítame decirle, entonces cuando usted toma las decisiones dentro de la voluntad de Dios, usted puede gozarse, usted puede elegir, usted puede estar libre, usted puede estar contento, porque lo que usted decidió está dentro de la voluntad de Dios. Ya usted estudió y dijo, bueno, esto no afecta en nada la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Busca el reino de Dios y su justicia. Hermano, dejemos de estar buscando sueños. Dejemos de estar buscando cosas terrenales. Dejemos de estar buscando gloria de este mundo. No busquemos fama o reconocimiento en esta tierra. Hermano, aquí no hay nada para la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí no hay nada para los evangélicos. Los evangélicos en la tierra son menospreciados, son vituperados, son hechos a un lado, no son reconocidos. Son personas, amados hermanos, como dice Hebreo, de los cuales el mundo no es digno de que estén en esta tierra. Tenemos a Cristo. En una oportunidad una mujer estaba muriendo.
Y había alguien que tenía la cura en sus manos. No quería ayudarle, quería darle algún tipo de alivio en los últimos días de su vida. ¿Y sabe cómo hacemos nosotros, hermano William? Las personas cuando están a punto de fallecer, la gente se reúne y le dice, bueno, dale su último deseo, cúmplele su último deseo. Cúmplele su último deseo. Así que se acercó a aquel hombre, supuestamente samaritano, y le dice a aquella mujer que estaba agonizando, y le dice, dime qué quieres que haga por ti, qué quieres que haga por ti. Y esa mujer le dijo, tengo a Cristo, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. No, pero yo quiero hacer algo por ti, dime qué hago por ti. No, yo tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Hermano, ¿qué buscamos en esta tierra? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesitamos para agradar al Señor? ¿Qué necesitamos para servirle al Señor? Que te haga sentir un temblor, que te mueva, que no sé, que te empuje, que te caigas, que te levante. Dime qué necesitas para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que nadie se va a presentar delante de Dios y le va a decir, Señor, lo que pasa es que yo no sabía la voluntad tuya para mi vida. El Señor te va a decir, yo la revelé en mi palabra. Y mi voluntad era que tú buscaras primeramente el reino de Dios. ¿Y sabe por qué dice que todas las demás cosas serán añadidas? Porque cuando tú le das el lugar verdadero a Dios, lo que Él representa en tu vida, entonces Dios va a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Y cuando estamos leyendo Evangelio según San Mateo, no es que está dando una formación o una lista o una cola que hay que hacer para llegar allí. No, Él no está diciendo eso. Él más bien está hablando de las cosas que son importantes, de las cosas que son resaltantes. ¿Usted quiere tener días buenos? ¿Usted quiere vivir, hermano, momentos hermosos en su vida? Ame a Dios. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Hermano, no cambiemos a Dios por nada en esta tierra. Hermanos amados, no veamos el mundo, hermano, como una atracción irresistible. Veamos a Cristo. Veámosle a Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Redentor. Él es el que ha hecho todo por nosotros. Y nos ha revelado su voluntad para que nosotros caminemos en ella. Él nos ha revelado su palabra para que podamos disfrutar y para que podamos estar delante de su presencia, honrándole en todo tiempo. Que podamos vivir acorde a lo que Él ha establecido para con nosotros. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios no es que tú corras detrás de emociones, detrás de supersticiones. La voluntad de Dios es que afirmemos nuestros corazones en Él. Que le honremos. Hermanos, se ha dicho en esta noche, y con esto quiero terminar. Se ha dicho en esta noche, en muchas oportunidades, Cristo está a la puerta. El Señor está a la puerta. Yo no sé si usted lo cree o no, pero el Señor está a la puerta. He aquí Él viene. No tenga por tardanza su venida. Afirma tu corazón en Él. Oh, mi alma alaba a Dios. Afirmemos nuestros corazones en su palabra. Hermano, no tenemos otra cosa. No tenemos más nada que buscar. Cristo es en todo y por todo y en todas las cosas. Cristo es suficiente para nosotros. Cristo es el camino. No hace falta más nada. No hay que completar nada. No hay que hacer un mayor esfuerzo. Solamente cree y avanza. Solamente cree en Él. Porque para el que cree, todo le es posible. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sigamos firmes.
Mantengámonos firmes, hermanos. Otros retroceden, usted avance. Otros están como la iglesia de Galacia, predicando otro evangelio diferente. Usted siga predicando el evangelio que conoció a través de la palabra. Otros están enseñando otras cosas y le están queriendo hacer como que si fueran de Dios. Usted conoce el verdadero evangelio. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios, en última instancia, entonces, es que usted y yo nos santifiquemos. Seamos agradecidos de Dios. Honremos a Dios. Seamos fieles a su palabra. ¿Qué decisión puede tomar usted que la respuesta no esté en la Biblia? Y si usted conoce esa voluntad de Dios, yo sé que no va a errar al blanco. No va a errar al blanco. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor esté contigo, iglesia. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Ponte de pie un momento. Aleluya. Puedes levantar tu mano al cielo y cerrar tus ojitos. No hay excusas para Dios. Él nos conoce. Él sabe. Él conoce todo de nosotros. Él es real. Esa es la voluntad de Dios. Que haya un pueblo que le alabe y que le glorifique. Un pueblo que exalte su nombre. Un pueblo que sea fiel a su palabra. Un pueblo que le ame. Un pueblo que le glorifique. Un pueblo que sea, hermano, un adorador verdadero de Él. Aleluya. El Señor es real en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. Él es verdadero. Señor, te doy gracias. Te adoro, Señor. Señor, te doy gracias. ¿Puedes darle gracias a Dios? Dale gracias a Dios allí un momentico. ¿Será que en ese tono que tú estás puedes cantar? Yo sé que estás aquí. En ese tono donde estás. Sí puedes.